Una llamada a la oración. Salomón acababa de construir el templo y dice la Biblia que hubo una gran celebración. ¿Se imagina cómo celebraron? Y dice la Biblia que al terminar todo eso, en Crónicas capítulo 7, dice la palabra: y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. Los mandó a casa, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Así que lo pasaron de lo mejor, pero Dios les habló de un modo que sabían que Dios les hablaba mediante Salomón. Y dice así, desde el versículo 11: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Luego les dio una advertencia, les dijo: ahora, si deciden desobedecerme, pasará esto. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré a la langosta que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo, que era su modo de decir, si mi juicio viene sobre ustedes. Luego, en el versículo 14, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. La palabra de Dios no ha cambiado. Dios no cambia de parecer, no cambia sus leyes, no cambia su amor por nosotros. Pero si lo desobedecemos, sufriremos las consecuencias. Ya lo hemos desobedecido y nos hemos dedicado a desobedecerlo, al tolerar toda clase de pecado que Dios, sin duda alguna, prohíbe en concreto que sea parte de nuestra vida. Entonces dice: si se dan cuenta de lo que sucede, si son sabios para verlo, si quieren ser librados, deben hacer esto. Y deseo leer estos 4 y comentar algunos porque esta es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Escucha lo que dice. Dice: si se humillara mi pueblo. ¿Qué significa humillarse a sí mismo? Quiere decir reconocer lo pecaminoso en nosotros y entregarnos por completo a Dios Todopoderoso. Dejar nuestro orgullo y reconocer quiénes somos. Somos pecadores, salvos por gracia, convertidos en hijos de Dios, y una vida de pecado no cuadra con quienes somos. Humillarse a sí mismo es reconocer que el poder y el liderazgo soberanos de Dios Todopoderoso están sobre nosotros. Lo primero que dice para enfrentar las cosas que vienen, dice: humíllense delante de mí. Hágase la pregunta: ¿tengo orgullo en mi vida? ¿Acaso cree que los demás son comunes, pero usted es algo fuera de lo común? ¿Puede hacer alarde de sus ingresos, de su cargo? ¿Hay orgullo en su vida o a diario anda en reconocimiento de que depende por completo de Dios para todo? Respira ahora y puede que al instante ya no. Y con frecuencia, con mucha frecuencia, escucho que mis amigos o conocidos de pronto fallecen. ¿Cuándo se enfermaron? No se enfermaron. Mire, pensamos que de algún modo podremos evadir
todas las leyes de Dios. Pero no es así. La Biblia dice que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios perdura para siempre. O sea que sus leyes, sus principios, no importa cuál sea la generación, ni cuál sea la nacionalidad, vivimos bajo la autoridad absoluta de la palabra de Dios, bien sea de manera desobediente, orgullosa, arrogante, o someternos en humildad a Dios. Así que, al enfrentar los peligros que enfrentamos, no veamos al gobierno para descubrir qué clase de peligros corremos. Vea su entorno, descubra lo que está pasando, vea las noticias de otros países, escuche el clamor de gente que sufre como nunca hemos sufrido. Dios dice, humíllense, o sea, no dependan de sí mismos. Dense cuenta de que Dios Todopoderoso es su fuente de protección, cuidado y provisión en su vida. Luego dice, no solo eso, humíllense y oren. En toda la Biblia se nos exhorta a orar. Permítame preguntarle, después de orar por usted y sus hijos, su hogar, su sueldo, su empleo, su esto y aquello, cuando por fin se le agotan las peticiones personales, me pregunto, ¿cuánto le toma el volverse a orar por este país? O si dijese, bueno, no sé orar por el país. Bien, le digo ahora mismo esto. Dios nos dice, humíllense y oren. La Biblia habla de clamar a Dios. Clamar a Dios es un indicativo de que reconozco cuán incompetente soy. Es reconocer que sé que corro peligro. Clamar a Dios dice, dependo de ti, Señor. Sin tu ayuda estoy perdido. Clamar a Dios es lo que debería hacer todo creyente en sus oraciones, al comenzar a darse cuenta de cuán serias son sus circunstancias. No puedes solo leer la prensa o ver la televisión o escuchar los reportes de quienes nos gobiernan. Lea la Biblia y vea qué indica que algo está mal, que no está bien. Y no vemos evidencia alguna de que nadie no sea lo suficientemente sabio, brillante, humilde y sumiso para hallar las respuestas correctas. Así que caminamos en círculos. Bueno, las cosas mejorarán cuando siguen empeorando. Dios dice que oremos. Y piénselo, esa es la manera de comunicarnos con Dios, de escucharlo, escuchar a Dios y orarle. Y cuando leo el Salmo 34, veamos el versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y podemos leer otros pasajes bíblicos que hablan de orar y cómo Dios nos responde. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Quién más nos libra? ¿Quién más puede librarnos? No otra nación, no nosotros mismos. Ese es el colmo del orgullo. Así pues, nos exhorta Dios a buscar su rostro y orar. Y por nuestra nación, hay que orar por nuestros líderes, hay que orar por los legisladores. Debemos pedirle a Dios que despierte a quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos. Debemos pedirle a Dios que los despierte. O sea, que dejen de preocuparse por su cargo y por cuánto durarán allí y comiencen a pensar en la gente a quien se supone que gobiernan. Y solo Dios puede hacer eso. Él dice que debemos orar.
también debemos buscar su rostro. Y bueno, ¿qué significa eso? No vemos a Dios. Escuche bien. Si usted se postra ante Dios Todopoderoso y se humilla ante Él y trata con su pecado y limpia y purifica su corazón, no ve a Dios físicamente, pero su relación con Dios y el gran deseo de Dios de hablarle a su corazón, usted percibirá. Usted va a sentir algo cuando se trata de buscar su rostro. Es simplemente esto. Usted no verá a Dios, pero tendrá una relación con Dios que será muy estrecha. Usted tendrá una relación con Dios en la que sabe que Él le escucha. Él está ahí presente, no en presencia visible, sino invisible. Buscar su rostro es buscar su voluntad y su camino en su vida. Y todos debemos orar así. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame qué hacer, cómo manejo esto. Debemos humillarnos, clamar a Dios y buscar su rostro. ¿Cómo? Vaya a la Biblia y diga: Señor, habla a mi corazón. ¿Qué quieres decirme? Usted tiene grandes decisiones en cuanto a sus hijos, su esposo o esposa, grandes decisiones en cuanto a su empleo, grandes decisiones en cuanto a su futuro. ¿Se lo ha consultado? ¿Busca su rostro? Señor, ¿qué quieres que haga, ya que eres omnisciente y sabes qué es lo mejor? No sé qué hacer en este momento, pero te pregunto, busco el rostro de Dios, su mente, la voluntad de Dios, el plan de Dios, su propósito. ¿Qué quieres que haga? Y usted dirá: no creo que Dios me conteste una oración así. Si Dios no lo ha hecho, es porque usted no se lo ha pedido y no ha esperado que Él lo haga, y no confiaba que Dios cumpliera su palabra. Sí lo hará. Él es Dios de amor, quien se interesa por nosotros como pueblo, como nación y también como individuos. Y vivimos un tiempo en la historia de nuestra nación en que necesitamos acercarnos a Dios. Dios está más que dispuesto a contentar nuestra oración. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió en su espíritu, en su corazón, sintió algo en lo profundo de su ser? Sintió: Señor, necesito escucharte. Señor, quizás si me arrodillo, quizás te escuche. ¿Cuándo fue la última vez que sintió a Dios en su vida, tratando de hablarle y mostrarle lo que quería que hiciera? Dios se lo mostrará a nuestros líderes si escuchan, y a nosotros si escuchamos. Y toda iglesia en el país debe escuchar a Dios y orar por la nación. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Y qué dirá Él? Dios solo dirá: humíllense ante de mí, clamen a mí. Y dice aquí: busquen mi rostro. Pero eso no es todo, hay algo más. Dice: y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Saben lo que es un mal camino? Malo significa desobediencia deliberada, malo. Así pues, dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Y alguien dirá: bueno, no creo que tenga ningún mal camino. Desobediencia deliberada, rebeldía deliberada contra Dios es maldad. A los ojos de Dios es maldad. Y cuando hay avaricia, orgullo, egoísmo y todo lo demás, cuando quitamos la mirada de Dios y decidimos vivir de la manera que nos plazca, eso en verdad es maldad. Y pienso en lo que está pasando en el mundo. Es como si fuese una plaga. La inmoralidad en el mundo hoy es como una plaga. Penetra en cada aspecto de la vida. Es maldad.
es desobediencia y rebeldía deliberada hacia Dios e hiriente hacia otras personas. Entonces, al preguntarse, bueno, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Bueno, justo eso dice Dios. Note lo que dice. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse no es solo reconocer que soy un pecador, sino alejarse del pecado. Tras la confesión debe haber arrepentimiento. O piénselo, ¿cuántas veces todos en algún momento hemos confesado algún pecado y hemos dicho, Señor, quiero confesarte esto, te pido que perdones mi pecado, muchas gracias? Y a la siguiente noche confiesa, no otro pecado, sino el mismo. Hay gente que confiesa lo mismo una y otra vez, y dicen, bueno, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero siga leyendo, porque no es solo decirle lo mismo a Dios una y otra vez cada noche, es dejarlo. Dice, si hacen esas cosas y dejan sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Debe haber un cambio en este país, debe haber avivamiento. No me refiero a una campaña en carpas, sino en el corazón de la gente, sobre todo quienes dicen ser creyentes. Si hacemos lo que debemos, Dios nos usará para ayudar a otros a ver lo que deben hacer. Y Dios dice que si se convirtieren de sus malos caminos, dice que hará esto, escucharé su clamor. Estoy escuchando, los perdonaré, siempre lo haré, y sanaré su tierra, la rescataré, protegeré su tierra, evitaré que la invadan, destruyan y devoren. Cuando Dios hace una promesa, mire, todo el poder soberano de Dios Todopoderoso la respalda. Y no hay nada que pueda retener su poder. Pero ¿dónde comienza? Comienza con sus hijos. Pues ¿cuántos de sus hijos? Es grandioso lo que hace Dios con un remanente. Un remanente son pocos. Así que hoy le digo, debe haber un remanente de personas que tomen en serio a Dios, en nombre de cada nación. Y nosotros somos parte de ese remanente. Y hoy voy a pedirle que haga algo muy específico. Le pregunto si está dispuesto a comprometerse con Dios Todopoderoso. Usted no será perfecto, eso lo entiendo. Pero si está dispuesto a humillarse ante Dios y decirle, Señor, reconozco mi dependencia total de ti. Segundo, me comprometo a orar, amado Dios, cada día por nuestro país. Y tercero, a aprender a buscar tu rostro, buscarte para saber tu voluntad y camino. Elijo hacer esto, Señor. Quiero abandonar, quiero dejar de arrepentirme. Quiero dejar cada pecado conocido en mi vida, Señor, lo mejor que pueda con lo que me has dado. Escojo una vida consagrada. Clamo por el futuro de mi país y te pido, Señor, que me uses desde hoy. Y reconozco que no se necesitan millones y millones. Comienza con un remanente de gente dispuesta a tomar en serio a Dios. Si usted está dispuesto a acompañarme en esto, en breve le pediré que se ponga de pie, venga al altar y llene este lugar, los pasillos. Párese donde esté, ore con su amigo en silencio o hágalo con alguien más. Pero declaremos hoy, Señor, nuestra postura es a tu favor y comencemos ya mismo. Debemos llenar este altar, estos pasillos, con personas que tomen en serio a Dios y a nuestras naciones. Sé que algunos no pueden moverse o quizás donde están
pero puede orar solo o con alguien más. Estamos orando por las cosas que hemos mencionado, y sin esto no sucederá. Queremos pedirle a Dios que lo haga en cada nación. Si usted está sentado atrás, acérquese a alguien y dígale: vamos a orar. O si no puede bajar al altar, quédese allá atrás, pero haga algún movimiento para que sepamos que está clamando a Dios en este día. Oremos por unos minutos y luego cerraremos. Padre, clamamos a ti en obediencia a tu palabra, humillándonos delante de ti, sabiendo en nuestro corazón que tú deseas escuchar las oraciones de tus hijos. Te pedimos, primero, buen Dios, que nuestro corazón sea limpio y puro. Nos entregamos a ti, humillándonos ante ti, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que te queremos, reconociendo que deseamos que nos guíes y nos dirijas, y que cada día sea un día de oración, que cada día vengamos a ti, no a veces ni de vez en cuando. Grábalo en nuestros corazones mientras nos postramos aquí de rodillas. Hacemos un compromiso, amado Dios, de humillarnos ante ti. Hacemos un compromiso de clamar a ti y de creer, amado Dios, que nos escuchas y contestas las oraciones de tus hijos. Oh Padre, pedimos que nuestros corazones sean puros hoy y, Señor, que grabes en nuestras mentes que hoy nos postramos ante ti, de rodillas ante ti, de pie ante ti, diciendo: Señor, amamos nuestra nación, amamos la expansión del Evangelio, queremos que el mundo escuche la verdad del Evangelio. Y Señor, nos has dado libertad y has suplido las finanzas necesarias para llevar la verdad del Evangelio por el mundo entero. Clamamos al Dios soberano del universo. Tú eres nuestra fuerza, nuestra defensa, y oramos, buen Dios, por la derrota del enemigo. Y Padre, no solo victoria por victoria, sino Padre, que tu nombre sea honrado, levantado y exaltado. El Dios de dioses y el Señor de señores, el Dios que tiene todo poder, toda fuerza, y quien todo lo sabe. Te glorificamos, te honramos, te amamos, te adoramos, te vemos como nuestra salvación y nadie más. Te pedimos que cambies las mentes y los corazones de quienes nos gobiernan, Señor. Te pedimos gran convicción, Señor. Nos dijiste que dejáramos toda nuestra maldad. Dios, te pido que comiences a grabar eso en las mentes y corazones de tus hijos. Señor, que nada de eso nos pertenece. Somos tus hijos, la familia santa del Dios vivo. Y Señor, no te pedimos que hagas lo que merecemos. Te pedimos que demuestres tu grandioso poder y que cuando tus hijos se postren ante ti y clamen a ti, escuches sus oraciones. Honra nuestras oraciones, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque lo has prometido, y eres honrado cuando nos humillamos ante ti. Eres honrado cuando clamamos a ti. Eres honrado cuando reconocemos nuestra dependencia total de ti. Así que hoy oramos, Padre. Queremos dar un paso, queremos dejar una huella, queremos hacer una declaración hoy, Señor, de cómo este remanente confiamos en ti para el perdón de nuestros pecados, que comiences un cambio en la vida de nuestros países, que nos protejas y nos vuelvas a ti. Dios, sabes justo qué se necesita para eso, y esa es nuestra oración. Te amamos, te alabamos y te damos gracias por este momento en que podemos reconocer nuestra dependencia de ti, nuestro amor por ti y nuestro amor los unos por otros. Y reconocemos, buen Dios,
el maravilloso privilegio de tener la palabra de Dios como nuestra guía. Que sea nuestro libro guía cada día de nuestra vida. Y esto oramos en el nombre de Jesús, esperando las demostraciones de tu poder, las expresiones de tu gran poder. En el nombre de Jesús. Amén. Los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Una relación estrecha con Dios es hablar con Él. Dios le escucha y usted a Él lo obedece y Él le guía. Hay una gran comunión con Dios en la vida de quien confía en Dios. Hoy, en el programa, les presentaremos los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Este mensaje se titula Los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Debería escribir cada uno de ellos y preguntarse, ¿soy una persona consagrada a Dios? En primer lugar, veamos un par de definiciones. Comencemos con ¿qué es un hábito? Un hábito es un patrón de comportamiento, a menudo inconsciente, que se adquiere por repetición frecuente. Ese es un hábito, algo que hacemos una y otra vez. Desde luego, la segunda definición es que es una vida consagrada a Dios. ¿Qué es consagrada? Es una vida que ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad en la vida. En otras palabras, diríamos que eso es una vida santificada no perfecta. No quiere decir que nunca peque, sino que significa una vida rendida por completo a Dios. Así pues, deseo darle 7 hábitos que todo creyente debe hacer parte de su vida. Y el primero es este. El primer hábito es una vida de oración. Uno de mis pasajes favoritos, muy sencillo, está en Marcos, capítulo 1. Cuando los discípulos nunca entendieron esto del todo, pero dice la Biblia, en Marcos, capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba, y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallando la ley dijeron, todos te buscan. Eso es típico en cuanto a la forma de actuar de algunas personas. El Señor estaba haciendo lo más importante en la vida y no lo entendían. Y asimismo, por ejemplo, en Lucas, capítulo 4, versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que anuncie el Evangelio. Ahora, una vida de oración no se refiere a orar de vez en cuando. Se refiere a sentir cada día la necesidad, el deseo, el gozo y el gran poder que viene de orar, hablar con el Padre. Es decir, debe ser un hábito, algo que recurre en nuestra vida, no solo cuando estamos en aprietos, en necesidad, sino porque amamos a Dios y estamos agradecidos por quién es Él y lo que hace en nuestra vida. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, los discípulos vienen al Señor Jesucristo y le pidieron, enséñanos a orar como enseñó Juan el Bautista a sus discípulos. Así que habían visto algo distinto en la oración del Señor. No se trataba de algún ritual que se acostumbrara en aquel tiempo, pues sentían que le hablaba personalmente al Padre Celestial. Al ver esos versículos, piénselo.
La verdad es que no se puede tener una vida consagrada sin tener una vida de oración. No se puede. Todos vivimos en un mundo de tentación, pruebas, penas, cargas y pecados. Y a donde vayamos, allí está. No podemos tener una vida consagrada a Dios, y no he dicho sin pecado, sino consagrada. Y ya definimos lo que eso significa. No se puede tener una vida consagrada sin una vida de oración, porque ésta nos conecta con Dios Todopoderoso y nos hace sensibles a su voluntad, propósito y plan para nuestra vida. Sin orar no habrá una vida consagrada. Si lo piensa, es la actividad más importante de nuestra vida. Necesitamos tener una vida de oración. Luego, el segundo hábito es tener fe o confianza en Dios, la palabra que mejor le guste. Me encanta el Salmo 103, versículo 19. Dice la Biblia: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Pensemos en lo que significa ese versículo. Si Dios Todopoderoso ha establecido su trono en los cielos, presten mucha atención a su soberanía, o sea, su poder divino, sobrenatural, omnisciente, domina sobre todo. Que hacer eso nos da una gran base para creer en Él. Al saber que Dios está a cargo, no importa lo que suceda, ni cómo, ni mediante quién, ni por la razón que sea. Sé que Dios tiene las riendas y puedo confiar en Él para lo que sea que permita en la vida. Creo que es un versículo muy importante, porque si no confiamos en Dios, si no confiamos, no oraremos. Debemos hacernos la pregunta, pues, ¿dónde está la confianza en mi vida espiritual? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si tú ves ese versículo muy a menudo, porque es fundamental, cuando confiamos en Dios, ¿qué sucede? Se afianza nuestra comunión con Dios, lo que significa que tenemos una relación con Él. No tengo que presentarme a Él. Una relación estrecha con alguien significa cercanía, no solo en afecto, sino en mentalidad. La forma de pensar, lo que siente, una relación tan cercana es la que debería tener todo matrimonio todos sus días. Una relación estrecha con Dios es hablar con Él. Dios le escucha y usted a Él lo obedece y Él le guía. Hay una gran comunión con Dios en la vida de quien confía en Dios. Si usted quiere saber si confía o no en Dios, hágase la siguiente pregunta: ¿qué está preocupándome? Si puede ver a su alrededor y decir, no me preocupa nada, es porque está confiando en Dios. Lo que sea que le preocupe es lo que Dios le señala y dice, no me has confiado este aspecto de tu vida. Una vida consagrada es una vida de fe. El tercer hábito de esta vida maravillosa es el hábito de meditar en la palabra de Dios. No sé cómo usted describiría la importancia de eso, pero dicen las Escrituras. Veámoslo por un momento. Dice el salmista en el Salmo 63, versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así, en la sombra de tus alas, me regocija. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Qué significa meditar? Significa leerla, pensar en lo que dice, examinar mi corazón a la luz de lo que dice Dios, hacerle cualquier pregunta que tengamos, rendirle lo que sea que nos traiga a la mente. Al meditar en Dios pasa lo siguiente:
La meditación es como verse en un espejo, pero también es ver más allá del espejo. Es decir, veo lo que ve Dios y veo más allá y lo veo a Él. Mi atención se centra en Dios. Cuando nos concentramos en Dios sucede esto. Las preocupaciones se desvanecen, los problemas se disipan. Nuestra mente ya no está contaminada con toda clase de asuntos que no nos hacen bien. La meditación es parte esencial de una vida consagrada a Dios, donde no hay meditación. No habrá consagración a Dios, no es posible. Piense por la mañana, al despertar, cuánto del mundo embarga su mente. Tiene que vestirse, claro, desayunar, y el auto y manejar por la autopista o donde sea, llegar al trabajo tan pronto lo haga, con torre o parrote o todo el día. El teclado vuela todo el día y su mente se llena. Luego tiene que volver a su auto, volver a la autopista, a batallar en el tráfico otra vez hasta llegar a casa. Al llegarse, cambiarse de ropa, medio se relaja y luego la cena. Puedo llenar su día sin ni siquiera conocerle. Porque eso es lo que hacemos. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está su tiempo a solas con Dios? Lo que lleva a una vida consagrada es el tiempo a solas con Dios. Anhelarlo, meditar en Él, pensar en Él. Luego hay un cuarto hábito, uno muy importante, y el que me escucha a mencionar siempre: obedecer a Dios. Y quisiera leer en Deuteronomio número 27, en el Antiguo Testamento, porque lo dice tan claro en el capítulo 27, versículo 10. Dios habla mediante Moisés a su pueblo, y esto fue lo que declaró: oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Luego, en el capítulo 28, versículo 1, acontecerá, escuche esto, que si oyeres atentamente, ¿qué significa eso con cuidado? Atentamente, la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy. También Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hablaba de Israel. Pongámonos en esa situación cuando obedecemos a Dios. Piense en esto. Andamos a un nivel más alto. Piense en cómo vive el mundo con toda clase de pensamientos viles, ocupados y atareados, sin tiempo para Dios. Hemos decidido seguir a Cristo, y seguirlo significa vivir a un nivel más alto. No significa menospreciar a otros. Solo quiere decir que hemos decidido regirnos por una norma más alta que la del mundo. No significa que seamos mejores que nadie, pero quiere decir que nuestro estilo de vida es mejor que el del mundo. Pregúntese, en realidad, ¿tengo un hábito de orar, confiar y meditar en la palabra de Dios? ¿Acaso sería considerado un hijo obediente de Dios? ¿Cuántas veces lo ha dicho hoy? Puede decir. La forma más sabia de vivir es obedecer a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Eso lo hará solo si tengo una vida de oración, solo si confío en Dios, solo si medito en Él. Es la única forma de hacerlo. Estos son hábitos sencillos que hacen que nuestra vida sea lo que Dios quiere que sea. No hay nada que pueda impedir que obedezcamos y practiquemos estos 7 hábitos, nada, salvo que tomemos esa decisión. Mire, tenemos que decidir ciertas cosas. Tenemos que escoger entre seguir a otros o a Dios, tener esto o a Dios, esta senda o la de Dios. La razón por la que te menciono 7 hábitos es porque, recuerde lo que dije,
Un hábito es un patrón de comportamiento, a menudo inconsciente, que se adquiere por repetición frecuente, algo que hagamos de forma continua, y todo lo que he mencionado podemos hacerlo. La razón por la que no lo hacemos es por pensar que no es importante. Mire, la razón por la cual no tenemos hábitos sagrados, maravillosos e impactantes, edificantes, es porque cogimos la senda del mundo. No importa quién sea, ni cuándo está, don y con adinerado, ni con qué sabio se crea, ni cuánta educación tenga. No puede tener una vida consagrada, la mejor vida, sin poner en práctica estos 7 hábitos. Y ahora, ¿cuál es el quinto hábito? El quinto hábito es depender del Espíritu Santo. Alguien dirá, ¿qué significa? Eso quiere decir rendir nuestra vida a la presencia residente del Espíritu Santo. Recuerda lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Siéntense a esperar en Jerusalén hasta que sean investidos, o sea, hasta que el Espíritu Santo venga a sus vidas. Y al hacerlo, estarán listos para hacer lo que les he encomendado. Así que le he dado varios pasajes. Algunos ya los conoces, quizás otros no, pero en Efesios capítulo 5 recordará lo que dice la Biblia en este pasaje en particular. Veamos el versículo 18. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, séis llenos del Espíritu. Mire, si tomara una jarra con 1/4 de litro, la colocará aquí y la llenará de agua hasta la mitad. Diría que solo está medio llena. Solo estaría llena cuando llegue al tope hasta el borde. El verbo que usa aquí, el original griego, se llenó, significa algo continuo en la vida. La mañana, al despertar en medio de nuestra oración o al meditar aún antes de levantarnos, deberíamos decir: Señor, quiero que me llenes de tu Espíritu hoy. Eso significa: Jesucristo les dijo a sus discípulos en Lucas que antes de que hicieran lo que les habían encomendado, que esperaran en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos, hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, por la sencilla razón de que no están preparados para hacer lo que les ha encomendado sin la presencia del Espíritu Santo, quien les dará poder. Él les facultará, les enseñará, les dará guía y dirección para cumplir el llamado que les ha dado. Ahora, la mayoría de la gente no tiene ni idea de quién es el Espíritu Santo. Como seguidores de Cristo, creyentes en Cristo, lo aceptamos para recibir salvación. Somos morada de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Cuando decidimos desobedecer a Dios, decidimos pecar contra el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, a quien Dios envió a nuestras vidas para ayudarnos a hacer, a llevar a cabo, a lograr lo que sea que Dios nos tenga reservado en la vida. Nunca estamos solos, somos moradas de Dios, del Espíritu Santo, quien nos faculta, nos ayuda, nos alienta, nos fortalece, nos sana y más. Está allí porque necesitamos a Dios en nuestra vida, y Él lo sabía. Desde luego, hay un sexto que estará Dios y a otros. En el 6º capítulo de Lucas, es un capítulo muy conocido. Recordemos lo que dice: da y se os dará medida buena. Escuche lo que dice: apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando pienso en darme a Dios, mi ejemplo favorito es este:
y estaba recordándolo anoche. Mi primera maestra de escuela dominical. Quizás tendría 3 o 4 años, porque comencé la escuela a los 5. Estaba muy pequeño. Nunca me puse al día, pero iba a la escuela dominical todos los domingos. Y recuerdo las sillas de varios colores, verde, rojo, amarillo, azul, etc. La maestra de la escuela dominical, no recuerdo su estatura, pero en aquel entonces me parecía de 3 metros. Cuando estaba sentado tenía el cabello negro, una baba dulce y maravillosa. Y llegó el momento de recoger la ofrenda. Recuerdo que mi madre siempre me daba unos cuantos centavos para darlos. Nunca me dejaba ir sin nada que dar. Así que antes de saber contar, mi madre me enseñó a darle a Dios. En mi primer empleo, repartidor de periódicos, ganaba $4 a la semana. Estaba agradecido de Dios y pensaba, no puedo darle monedas. Le di $1, que era el 25% de mi sueldo. Nunca pensé en eso. Solo pensaba en lo que recibiría a Dios. Después de eso tuve una ruta de periódicos que pagaba $16 a la semana y le daba a Dios más del diezmo. Luego, nunca, toda mi vida, he dado solo el diezmo, nunca. Por la sencilla razón que aprendí desde muy joven que no podemos superar a Dios en generosidad. Segundo, mucha atención. Ni siquiera podemos predecir lo que necesitaremos. Y si no podemos predecirlo, ¿cómo pues nos encargaremos de todo eso si ofrendamos a Dios y confiamos en que hará justo lo que prometió? Les di un sencillo ejemplo que muchos han escuchado antes, porque fue algo que impactó mucho mi vida. Así que debemos preguntarnos, ¿será este uno de los hábitos en mi vida? La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Si Él ama al dador alegre, ¿qué de aquellos que son avaros, quienes no dan a Dios? Le diré por qué eso no agrada a Dios. ¿Por qué dice, puedo hacerlo sin Dios? Puedo encargarme, puedo manejarlo. No necesito que Dios maneje mi dinero. Piense en cuán insensato es eso. Su dinero podría quemarse de la noche a la mañana. La situación podría ser que lo pierdas todo en un día, pero presta mucha atención. Nunca estará en una situación en la que no tenga nada, porque tiene a Dios dentro de usted y todo lo que necesita Dios ha prometido proveerlo. Un hábito maravilloso en nuestra vida. Luego le daré un séptimo hábito y es uno muy importante. Es el hábito de perdonar a otros. Un pasaje muy claro está en Efesios capítulo 4. Muchos lo hemos leído antes, pero es la verdad. Y lo leemos una y otra vez. Escuche lo que dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestros ojos, ni del lugar al diablo. Un pasaje muy importante. Luego dice en el versículo 30, y no con tristeza el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y luego en el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. No siempre es fácil, ¿no? A veces es difícil perdonar a otras personas que nos hayan hecho ciertas cosas. Creo que una de las peores situaciones es ser traicionado. Cuando uno ha confiado en verdad en alguien, se ha esmerado en ayudarle y luego te traiciona. Hacen lo último que uno habría imaginado que harían en la vida, pero debemos perdonar.
Ahora, estos son 7 hábitos. Presten mucha atención. Pude haberlo hecho de muchas formas, pero querían que viera cada versículo y darle todos los 7 hábitos para que cada persona entienda por completo los 7 hábitos que llevan a una vida consagrada, que será bendecida una y otra vez, de muchísimas maneras. Pero la decisión es suya y le sugeriría que tomara una decisión ahora mismo. En breve oraremos y en esta oración de pedir a Dios que le dé sabiduría para decirle: Señor, quiero estos 7 hábitos en mi vida y hoy comenzaré a ejercerlos en mi vida. Es un proceso continuo en nuestra vida. ¿Los practicará cada uno a diario? No. Pero haga lo siguiente. Pide a Dios que le perdone. Muéstrame por qué tropiezo con este, Señor, y reafirmamos nuestros deseos de perdonar a otros, o lo que sea. El Señor estaba muy ocupado. Esta mañana salí deprisa. Perdóname por no haberme detenido a meditar en tu palabra, rendir mi vida a ti, entregarme a ti. Perdóname, Señor, no quiero volver a hacerlo. ¿No cree que Dios corregirá eso? Claro que sí. Él le corregirá, le inquietará lo suficiente una mañana, después de que haya salido sin tomarlo en cuenta. No lo olvidará. Mira, ¿sabe qué? Es porque nos ama. Piénselo. Toda la Biblia está llena de verdad, pero creo que estos 7 hábitos transformarán por completo su vida y le llevarán a lograr más de lo que su corazón podría haber anhelado. Ahora, si hoy está aquí y no es creyente, no es salvo, no ha aceptado a Cristo como su Salvador, entiendo que quizás no se aplique esto a su caso, pero permítame decirle esto: nunca podrá entender ni disfrutar la vida en plenitud hasta que no se entregue a Cristo, porque nunca podemos perder el entregarnos a Cristo, nunca. Dirá pues, ¿qué tengo que hacer? Debe pedirle al Señor que perdone su pecado, no porque lo merezca, sino porque Él fue a la cruz, murió en la cruz, dio su sangre por usted, pagó toda su deuda de pecado. Dice la Biblia, y al pedirle perdón a Dios por lo que ha hecho por usted, pagó su deuda. Dios le perdona y le hace uno de sus hijos. Luego comenzará a practicar estos 7 hábitos. ¡Qué vida tan maravillosa tiene por delante! Y espero que lo haga. Padre, te amamos, te alabamos y te agradecemos por tu palabra, desde Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Hoy te pedimos que nos des sabiduría para reconocer que con estos 7 hábitos todo lo demás cobrará sentido, que abramos la puerta a tus mejores bendiciones. Te pido hoy por alguien que no es salvo, que no te ha aceptado como su Salvador, que esté dispuesto a pedirte perdón por sus pecados al creer que Cristo fue a la cruz y pagó toda nuestra deuda. Al confiar en su muerte en el Calvario, al derramar su sangre, esa confesión y arrepentimiento trae salvación. Después de la salvación, desarrollaremos estos 7 hábitos transformadores en nuestra vida. Señor, te pido por nosotros y por alguien hoy aquí que aún no es salvo, que esté dispuesto a pedirte que le perdones y que limpie su corazón y rinda su vida a ti ahora mismo. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Requisitos para la meditación efectiva. Al pensar en qué es lo más importante en su vida, le pregunto: ¿puede gastarlo? ¿Hay que ahorrarlo?
¿Puede vestirlo, manejarlo, puede ir allí? ¿Qué es lo más importante en su vida? Pues deseo contestar esa pregunta. El aspecto más importante de su vida es su relación personal con Jesucristo. Eso es lo más importante de todo. No hay nada tan importante así, porque nuestra relación con Cristo determina todo lo demás en nuestra vida. Y al hablar de esto, el asunto es, ¿cuánto tiempo pasamos con Dios? Lo que llamamos meditación en el Señor, meditar en su palabra, lo cual significa dejar todo lo demás a un lado y pensar en lo que Dios nos dice, escucharlo con atención y luego decidir si lo obedeceremos o no. Y de eso se trata la meditación. En este pasaje en particular, solo leeré un par de versículos porque ya hemos hablado de esto antes. En Samuel 7, versículo 18 dice: «Y entró el rey David. Después de escuchar al profeta Natán, el rey David se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Ahí estaba David, sentado delante del Señor, escuchándolo, pensando en lo que Dios estaba diciéndole. Y el profeta le habló, y ahora tenía que asimilar todo lo que había oído. Entonces, de lo que deseo hablar es del tiempo que pasamos con Dios Todopoderoso. Es lo que llamamos meditación. Y si lo consideramos, pasar tiempo con Dios es el tiempo más importante que pasamos cualquier día. Mire, es hablar con Dios, quien lo creó todo, quien tiene todo poder, quien se encuentra en todo lugar, nos ama de manera incondicional, sea que lo amemos o no. Dios es nuestro maravilloso, indescriptible, todo suficiente y eterno Padre Celestial. Y su deseo es que tengamos comunión con Él, que pasemos tiempo con Él. Y en esta época eso no es fácil, porque resuena la televisión, la radio, la música o lo que sea. Es difícil estar callado en un mundo tan ruidoso. Pero Dios dice que debemos pasar tiempo con Él. Y dice la palabra, en este pasaje en particular, que el rey David entró y se sentó delante del Señor y luego le hizo la pregunta, de la cual comenzaron a hablar él y Dios. Meditación es nuestro tiempo a solas con Dios, preguntándole lo que sea necesario, diciéndole lo que sea necesario, examinando nuestros corazones, buscando su voluntad, su propósito y plan para nuestra vida. Dios Santo está comprometido a contestar todas esas preguntas si estamos dispuestos a escucharlo. O sea que si acudo a Dios, debo pedirle que perdone mis pecados mediante la sangre de Cristo, entregarme a Él y venir con una mente receptiva, no un corazón ni una mente que pretenda decidir si recibiré algo o no. Pero lo que sea que diga Dios que debo hacer, escucharlo y obedecerlo en el caso que sea. La actividad más importante de nuestra vida es nuestro tiempo de comunión con Dios, escucharlo y decidir en nuestros corazones si lo obedeceremos o no. Entonces, en primer lugar, requiere tiempo, un periodo específico de tiempo. No es la duración en particular, sino que sea cierto lapso a solas entre usted y Dios. Quizás usted diga, pero estoy casado. No, todos necesitamos tiempo privado con el Señor. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que apartó 10 minutos, 15, 30 o el tiempo que sea y lo único que quería era escuchar a Dios? Quería escuchar lo que Dios tenía que decirle. Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, que es parte de un versículo y en esencia significa que Dios está dispuesto a escuchar lo que tengamos que decir, lo que sea que tengamos que pedirle.
¿Cuándo fue la última vez que usted le dio tiempo a Dios para que Él le escuchara, o la última vez que acudió a Él por algo específico? ¿Cuándo fue la última vez que fue a Dios sin pedirle nada? Solo quería estar en su presencia, quería sentir su presencia, reconocerla, así como lo hacen los esposos, estar conscientes uno del otro. Y eso es lo que desea de nosotros, una relación, una comunión en la cual dejemos todo lo demás a un lado y pasemos tiempo con Dios. No se puede meditar en el Señor con la televisión a todo volumen o la radio o en medio de algo más. No puede meditar y hacer algo más, puede escoger entre una y otra. Entonces la pregunta es, y seamos francos, no piense en un sermón, sino en su relación con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que apartó tiempo y dijo, Señor, solo quiero pasar tiempo contigo? No tengo nada en particular que decirte. O, Señor, tenía muchas cosas que decirte, pero solo quiero estar contigo y sé que escucharás. Y, Señor, te estoy escuchando. Porque dijiste, pedid y se os dará. Y te pido algunas respuestas. Necesito que corrijas algunas situaciones en mi vida, Señor. Y quiero pensar y dejar que hables a mi corazón en quietud. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio tiempo a Dios en esto? La meditación es una preciada oportunidad de Dios para hablar y escuchar al Padre Celestial, quien es el Dios soberano del universo, quien está dispuesto a escucharnos, hablarnos y contestar nuestras oraciones y darnos guía y dirección, quitarnos temores y suplir todas nuestras necesidades. Así es Dios. Así que se necesita tiempo para escucharlo.
y además de tiempo, requiere quietud. No podemos hacer esto y algo más. Mucha atención. Se trata de tiempo que valoramos tanto que no compite con más nada en nuestra vida. Se trata de Dios Todopoderoso y usted juntos, en privado, los dos solos. Y usted dirá, bueno, Dios no me ha hablado. Quizás usted no ha estado escuchando. Meditar es oír, escuchar a propósito, con un sentido de dirección en nuestra vida. Nos exhorta, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quédense quietos, nos dice, para que podamos concentrarnos, lo que me lleva a la tercera palabra, aislamiento. Dios nos quiere para Él solo. Si usted está casado, no querría que su esposa estuviera sola con usted, o su esposo, o sus hijos. Así que aparta tiempo para pasar con ellos. Ese es tiempo valioso. Tiempo que ha apartado para solo, ¿qué? Para escucharlos, para recibir su amor y expresarles amor a ellos y escuchar sus necesidades, los dos solos, ¿verdad? Comunión con el Señor. Escucharlo es el tiempo más valioso en nuestra vida. Es cuando Dios nos dice más, con más claridad, de la manera más poderosa, si lo escuchamos. Pero algunas personas no pueden estar mucho tiempo a solas. Entonces, cuando hablamos de estar a solas con Dios, no saben lo que significa eso. Es tal cual lo dice. Jesucristo se levantaba antes del amanecer y se iba a solas con el Padre. Si Cristo tenía la necesidad de estar a solas con su Padre, ¿acaso no deberíamos sentir la misma necesidad de estar a solas con nuestro Padre Celestial? La meditación es una prioridad impactante. Es usted y Dios. Todo lo demás queda a un lado. Mucha atención. El Espíritu Santo que mora en nosotros permitirá que saquemos todo lo demás de nuestra mente para concentrarnos en Dios. Y lo oiremos, lo escucharemos, porque tiene algo que decirnos. Y además requiere silencio. Toma tiempo estar quieto. ¿Cuándo fue la última vez que se arrodilló ante el Señor y le dijo, Señor, solo quiero guardar silencio y quiero escuchar lo que tienes que decirme? A veces debemos decir eso, Señor, quiero estar callado. Muchas cosas que escuchar, Señor, pero quiero sacarlas de mi mente. ¿Sucede de inmediato? No. Depende de cuán ocupados estemos. Al pedirle a Dios que calle su mente de hablar para que estén los dos solos, Dios hará algo asombroso. Podrá dejar todo lo demás a un lado y Dios eliminará todo eso, porque eso significa que Él podrá decirle todo lo que quiere. El silencio es importante. Mucha gente no puede quedarse callada, no pueden. Por eso cuando andan por la casa encienden el televisor o encienden la radio o comienzan a hablar, lo que sea. Y yo le pregunto, ¿alguna vez tiene Dios tiempo con usted que no hay ningún otro sonido? Sin hablar, solo usted y Dios Todopoderoso. Usted se asombrará de lo hermoso y claro que Dios está dispuesto a hablarle si tan solo calla y escucha. Tan solo callar y escuchar. Algunas personas no pueden callar. Pasa algo en la vida de una persona que siempre necesita la radio o música o a otras personas obtener esto y aquello, hablar, hablar y hablar. Cuando Dios Santo tiene todo el poder para darnos toda la paz, el gozo, la felicidad que deseamos en la vida si lo escuchamos, pero tenemos que encender algo. ¿Para qué? Para llenar. ¿Qué hay en usted que está tratando de llenar? ¿Por qué necesita tener música o sonido o voces? ¿Por qué no puede entrar, sentarse, postrarse, como sea, y solo escuchar a Dios? Señor, acalla mi espíritu. ¿Contestará Dios esa oración? Sí lo hará. Aquieta mi espíritu, Dios mío, para poder escuchar lo que tengas que decirme. No quiero perderme nada de lo que tengas que decir. ¿Está Dios dispuesto a hablarle? Sí lo está. Quizás usted diga, pero no llevo mucho tiempo siendo creyente. Eso no tiene nada que ver.
Dios Santo está dispuesto a escucharlo, a hablarle, contestar sus oraciones, suplir sus necesidades, si usted está dispuesto a darle el tiempo para quedarse callado y tan solo escucharlo. La meditación es quietud, con un corazón que escucha, que es obediente, receptivo. Señor, ¿qué quieres decirme? Estoy escuchando. Así pues, estad callados. Por ejemplo, escuche esto. En Dios, mucha atención, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. Él solamente. Piense en estar callado. Y para eso se necesita dominio propio. Si queremos meditar en el Señor, darle tiempo a solas, hay que tener dominio propio porque seguro, al arrodillarnos para orar, sonará el teléfono, se lo aseguro, o algo sucederá que distraerá nuestra atención. Meditar en el Señor Jesucristo, en Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo, hay que tener nuestro entorno bajo control. Y quizás eso parezca sencillo, pero no lo es. Piensa en su casa, o quizás vive solo y no tiene problema con eso. Dominio propio. O sea, suena el teléfono, no hay que contestarlo. Si Dios tuviera un sonido en particular para captar su atención, ¿lo contestaría? Pues 3 aquí lo harían. Lo haría, pues las veces cuando Dios quiere nuestra atención, no quiere que hablemos con más nadie, ni escuchemos a más nadie, nos quiere para Él solo. Y tenemos que controlar eso.
Debemos decidir si Dios es lo primordial. Hay que decidir si pensamos que Dios tiene algo importante que decir, que quiere que lo escuchemos solamente a Él. Y desde luego debe haber sumisión a su voluntad. Lo que sea que nos diga Dios, su deseo es que nos comprometamos a hacerlo. Quizás sea resolver algún conflicto con alguien más, quizás sea compartir nuestro testimonio con alguien, lo que sea que Dios nos pida. Y muchas veces, no siempre, en nuestro tiempo con Dios, Él tendrá algo que quiere que hagamos. Tal vez sea algo solo entre usted y Dios, o quizás sea algo entre usted y alguien más. Algo es seguro. Si estamos meditando en la palabra de Dios y nuestra comunión con Él no está bien, por celos, envidias o riñas, Dios nos lo revelará. Así que si decimos, pues no quiero pensar en eso, no me he arrodillado por eso, Señor. No. Dios quiere limpiarnos para que podamos oírlo y escucharlo de una manera muy personal. Solo digo que esto es lo más importante en la vida, sin excepción. No lo segundo, sino lo primero. Así pues, Cristo dijo que era tan vital para Él hacer lo que el Padre le había encomendado, que tenía que levantarse temprano, antes de que lo encontraran los discípulos con su lista de quehaceres. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Alguien nos tiene una lista, Dios tiene una lista, y lo primero es pasar tiempo a solas con Él. Escuchar, hablar, meditar, pensar en todo aquello que es tan necesario. También se necesita sensibilidad. Es decir, hay que ser sensibles a lo que nos diga Dios, y por eso el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hará sensibles. Él es quien nos trae algo a la mente. Él es quien interpreta lo que Dios está diciéndonos en nuestro tiempo de inquietud, ya sea que pasemos 10 minutos, 20 minutos o 1 hora. Es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros y nos sella como hijos de Dios, quien también nos interpreta la palabra de Dios al escucharla y no les dice lo mismo a todos. Piensen cuán maravilloso es Dios. De los miles de millones de personas en el mundo, Dios Santo puede hablarle a cada individuo conforme a la necesidad de esa persona. Piense en que su Padre Celestial le ama tanto que trata con usted personalmente. Nuestro Padre Celestial está escuchando para actuar en nuestra vida, suplir nuestras necesidades, darnos guía y dirección, y más que eso, conformarnos a su imagen. Piense en esto. Dios nos predestinó. Él predeterminó, puso por meta conformarnos a su imagen en carácter, en nuestras acciones, nuestras actitudes, en lo que hacemos, cómo vemos, cómo percibimos, cómo pasamos nuestro tiempo. Nos predestinó. Entonces, para lograr su propósito, necesita tiempo en nuestra mente, en nuestro sentir. Nuestro gran Dios nos ama tanto que está presto a pasar tiempo con nosotros para ayudarnos a ser las personas que quiere que seamos. Entonces, pensemos en la meditación a la luz de esto. Es mi tiempo para conversar con Dios. Pensemos en esto. Piense en la gente que no cree en Dios. Cuán vacía es su vida. No importa con quién esté casado, ni cuánto dinero tenga, ni qué clase de popularidad y reputación tenga. Es vacía. Por eso se meten en toda clase de problemas, en matrimonios, en asuntos sexuales de todo tipo, borracheras, drogas, etc. Solo una persona puede saciar nuestra vida, y es Cristo. Si usted aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no funcionará. Pero puede, si le pide a Cristo que perdone su pecado, entregándole su vida, y al instante estará en sintonía. Tendrá que aprender unas cosas, pero está en sintonía. Dios está escuchando y su vida cambiará para siempre. Amén. Padre,
te pido que afiances este mensaje en cada mente y corazón que lo ha escuchado hoy. Que nuestra relación personal contigo es lo más importante en toda la vida. Sella este mensaje donde sea escuchado. Que cambie vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.